Acompañamiento a mayores solos, personas que tienen una soledad no deseada, no han elegido estar en esa situación. Acompañar a estas personas que están en residencias y que no tienen a nadie que vaya a visitarles o que les dedique un pequeño de tiempo es el objetivo, es algo que realmente les ayuda y les cambia muchísimo la vida. Bueno, pues para atajar este problema, la Diócesis de Getafe ha puesto en marcha el proyecto RUZ. Álvaro Medina, delegado de Personas Mayores de la Diócesis de Getafe, bienvenido. Bien hallada. Enseguida vamos a entrar en este programa que nos va a explicar cómo es ese acompañamiento a personas mayores para combatir esa soledad no deseada. Pero este problema nos preocupa porque los datos son alarmantes. Inma Pradas, ¿cuál es la situación que tenemos a día de hoy de personas solas en nuestro país? Raquel, sin duda la soledad es una de las consecuencias del declive tanto de la natalidad como de los casamientos. Hoy precisamente nos vamos a centrar en las personas mayores que viven solas, porque hoy en día en nuestro país viven más de 2 millones de personas mayores de 65 años solas, sin ningún tipo de compañía. Raquel, son casi más de la mitad de los 4,7 millones de hogares unipersonales en España. Y de estos hogares, más de 850.000 tienen más de 80 años o más. Y ojo, Raquel, porque la gran mayoría son mujeres, casi 700.000. Pues estos son los datos y, Álvaro, son llamativos, ¿verdad? Hay mucha gente sola en España, muchas mujeres también, pero muchos mayores que no tienen a nadie. Y jóvenes. También, pero nos estamos hay mucha soledad, sí. Hoy en este aspecto de los mayores. Centrándonos en el tema de la soledad no deseada, hay una situación no deseada que viviendo en compañía se tiene un sentimiento de soledad muy agudo. Porque las personas que viven en las residencias y por la razón que sea no reciben visitas o reciben muy esporádicamente visitas, el sentimiento de soledad, de abandono de su vida es muy agudo. Y consideramos que es una necesidad de primer orden poder ir a ayudarles a vivir con la mejor de las calidades posibles esa situación en la que están y ayudarles a seguir adelante, porque la vida continúa a pesar de estar en ese extremo. El proyecto RUZ nace con esa intención, con ese objetivo. ¿En qué consiste exactamente? Pues el proyecto RUZ consiste en atender en las residencias a las personas que normalmente no reciben visitas o las reciben muy esporádicamente. Esas personas que tienen un sentimiento de soledad muy agudo, muy intenso. El plan lo hacemos de la siguiente modo dentro de la diócesis. Vamos a ir arciprestazgo por arciprestazgo, visitando residencias para ver dónde aceptan tener ese tipo de actividad. Cuando esas residencias aceptan la actividad, publicamos el plan RUZ en las parroquias más próximas buscando voluntarios y a esos voluntarios les damos una formación que es muy necesaria para entender cómo relacionarse con esas personas y por último tenemos nuestro plan de acompañamiento al que acompaña, porque la empatía con la situación de esas mujeres puede generar situaciones que hay que ayudar, acompañar. ¿Qué tipo de formación reciben los voluntarios? Pues parece mentira, pero en cosas muy básicas y muy sencillas, con la mejor de las voluntades se puede meter la pata de manera estrepitosa. Sí. Pongo un ejemplo muy sencillo. Un voluntario que no ha recibido formación. Le asignan una persona a la que va a visitar y esa persona en sus primeros días le dice: oye, tengo sed, ¿me podrías dar un vaso de agua? Y tiene afagia. Problema, ¿verdad? Pues esos pequeños detalles dan pie a darte cuenta de que hay que conocer muy bien cómo relacionarse con esos mayores, no solo así, sino cómo respetar desde dónde entienden ellos la compañía, cómo la quieren, porque la impronta natural es te acercas a ellos, los llenas de besos, le dices cuánto les quieres, no es suficiente. Hay que saber cómo llegar a qué es lo que espera esa persona de esa compañía, para poder desde ahí irla acompañando y que las visitas sean regulares escrupulosamente. Porque esa persona que empieza a acostumbrarse, que tiene una visita cada semana, si no la tiene, el dolor es muy grande. Por lo tanto, las visitas a esas personas las organizaremos de 2 en 2. Precisamente una de las razones para evitar que en un momento determinado una persona no pueda vivir por lo que sea, esa persona que recibe la visita no se quede sin ella. Rafael, una iniciativa estupenda. Me parece fantástico, ¿no? Y es quizá el sector de la población más olvidado, que son nuestros mayores, ¿no? No ha habido tampoco una
unas políticas, vamos a decirlo así, públicas, destinadas a preocuparnos y ocuparnos de los mayores. Por lo tanto, siempre ha tenido que ser, como decíamos al principio, la Iglesia la que se ha tenido que preocupar de estas personas que son las más abandonadas, porque son aquellas que no quieren vivir solas. No es una soledad deseada, otros quieren vivir solos y viven muy bien, pero me parece algo fantástico que se esté intentando crear. Y sobre todo lo que me parece muy bien es que hay que ser operativos y por lo tanto la formación es básica en el voluntariado. El voluntariado no es tener buena voluntad, es saber cómo hacer las cosas, ¿no? Yo por experiencia en casa tengo, mi mujer es voluntaria en el tema de la salud, de la sanidad, y claro, tiene una muy buena formación y es una experiencia también muy dura, en ese sentido, porque también hay personas mayores, solas, que están hospitalizados, pero quiero decir que también ocurre lo mismo en las residencias, pero el problema y más doloroso que creo yo que es la soledad acompañada. Es quizá el tema más que produce mayor dolor y mayor sufrimiento, porque estás en una residencia, pero te sientes solo porque te han abandonado. Estás rodeado de gente, pero estás abandonado de los que más cercanos que tú tenías, ¿no? Y eso pasa también con enfermos, con otras cosas. Y siempre tiene que estar detrás, ¿quién? La Iglesia. A mí me parece, bueno, de hecho me llegará mucho porque en mi familia estuvimos ahí también con este tema de residencias, incluso planteándonos por una residencia de ancianos, y me tocó recorrer y además justo en estos días de Navidad decía, ¿no? O sea, es como los días duros precisamente por esa sensación de abandono, ¿no? Y yo lo que sí que destacaría, y si quieres comentar un poco ahí, ¿no? Precisamente en esta línea de la necesidad de una continuidad. Creo que es como todas las semanas un par de horas, ¿no? Sí es. Pero claro, hace falta un compromiso, o sea, claro. Porque es muy fácil ir un día, oye, qué bien, me he quedado a gustico, pues eso, sintiéndome bien. No, aquí el voluntario no se siente bien, lo importante es la otra persona, y eso obliga a un compromiso. Supongo que habrá un mínimo de tiempo, de un año o de lo que sea. Bueno, ¿Cómo gestionáis el tema del compromiso? El compromiso es, en principio, sine die, salvo causa de fuerza mayor que una persona no pueda continuar por lo que sea y inmediatamente hay que acompañar a quien estaba con otra persona. Pero hay que darse cuenta que ese plan no se puede establecer con tiempo. Quien está ahí ya es una persona que tiene un tiempo hacia adelante no muy largo. Por lo tanto, lo razonable es pensar que vas a acompañar a una persona hasta que llegue a la puerta de la casa del padre, que ese es el fin de la carrera. Entonces, es importante tener esa constancia como razón ineludible. Claro, eso obliga a ir esas dos horas cada semana. La ventaja que tiene porque nuestra pasión es acompañar al mayor en la soledad en cualquiera de las facetas. Empezamos por ahí, pero no descartamos poder hacer lo mismo en sus hogares o allá donde se produzca la soledad. Pero la sencillez de este tema es, primero, vas a un sitio fijo, donde la persona está. Vas a un sitio donde hay auxiliares y terapeutas que te asesoran sobre cuál es la condición en la que está esa persona. Es más, tienes que estar asesorado. No puedes ir libremente y dirigirte a esa persona y ya está. Tienes que trabajar en relación con esas personas que viven el día a día de esa persona. Y la regularidad es imprescindible e ineludible. Quien no esté dispuesto a aceptar esa regularidad, pues habrá otras maneras de hacer voluntariado. En este caso es imprescindible. Estáis poniendo en marcha este proyecto, por lo que decías, las personas que se ofrecen de voluntarias o que quizá ya se han puesto en contacto con vosotros para acompañar, ¿es más bien gente mayor que tiene más tiempo o cómo están los jóvenes en este asunto? Hay de todas las edades. ¿Sí? Hay de todas las edades, sí. ¿Están los jóvenes comprometidos con este asunto? Sí. Dentro de la Iglesia y en cualquier parte de la sociedad, no solo dentro de la Iglesia, hay mucha gente dispuesta a hacer cosas por los demás. Nosotros buscamos nuestra actividad dentro de la Iglesia, pero no le cerramos la puerta a nadie. Aquel que esté dispuesto a hacer el bien, bienvenido sea, siempre y cuando que tenga un comportamiento ético dentro de lo que es razonable aceptar. Pero no le cerramos la puerta a nadie, ni en edad ni en procedencia. El nombre, el proyecto Ruth, ¿de dónde viene, Álvaro? Pues viene de estar leyendo el documento que publicó el Papa para el Día del Mayor el año pasado, donde hacía mención a Ruth y a Noemí. Entonces ahí me fijé que lo que hizo Ruth por su suegra es justo lo que nosotros aspiramos a hacer, ¿no? Acompañar al mayor hasta el último extremo por amor. Porque en la sociedad en la que vivimos muchas veces vemos al mayor, pues eso, como lo último, ¿no? Pero no tenemos quizá en cuenta, Rafael, Javier,
el concepto de sabiduría, lo que aportan, lo que enriquecen, porque esos voluntarios a esa persona a la que van a ver le hacen muchísimo bien, pero lo que recibe ese voluntario también, ¿no? Sí, sin duda. De hecho, es una de las líneas, yo creo, más bonitas de trabajar, es esa, el Papa Francisco insiste mucho, ¿no? Esa unión entre las generaciones, ¿no? De la transmisión de un legado, de una sabiduría, de la perspectiva de la vida global, y el joven que puede aprender y puede aportar, ¿no? También esa energía, esa alegría. Entonces, este vínculo, volvemos al tema de antes, ¿no? de generar vínculos en la sociedad. Así que esa idea es, yo creo que muy interesante, ¿no? y que hay que apoyarla, ¿no? Yo creo que es una buena idea empezar ahí en las parroquias. A mí se me ocurría también centros educativos, me imagino que habrá que tener un mínimo de edad, pero que puede haber muchas ámbitos. Hablaremos, Javier. Hablaremos. Claro sí, que sí. no, yo creo que me parece una cuestión maravillosa, ¿no? El ocuparnos de aquellos que nos han precedido, ¿no? En este sentido de que, por desgracia, son desechados, ¿no? Y muchas veces lo dice el Papa Francisco, ¿no? Son desechados de la sociedad, son los marginados de la sociedad porque no son útiles. Y el problema es de la utilidad del ser humano porque lo mercantilizamos en este sentido. Y son personas que son costosas, tienen cosas, y sobre todo es eso que aprendes. Tienes la experiencia de lo que es lo vivido y lo que te quieren contar y lo que te quieren transmitir, ¿no? Por eso, dado que ahora ya las familias han quedado muy reducidas a un elemento prácticamente que es el grupo más sencillo que puede existir, mi tradición ha sido, por la edad que tengo, claro, ha sido una familia mucho más amplia, ¿no? Porque han convivido mayores, han convivido abuelos, tíos abuelos, o sea, es decir, esas familias que antes sí existían y ahora, por desgracia, pues no pueden existir por la dificultad que se tiene. Entonces habrá que acercarse a sus sitios y sobre todo en los lugares que me parece una idea magnífica, empezar por un sitio concreto, que son residencias, lugares de acogida, para atender a este tipo de personas que ellos quieran y se puedan tener. O sea que enhorabuena, y yo creo que me parece que es una experiencia que hay que comentarla y comunicarla a todos, ¿no? Para que también se pueda hacer en otras diócesis y en otros sitios. Sí. No hay que desaprovechar que el Papa nos llama a los mayores historia viva. Claro. Esa historia viva que no es solo contar las historias de la vida, sino cómo has afrontado las circunstancias, qué pasó, cómo lo hiciste, qué resultó, qué te costó, quién te ayudó, cómo caminaste. Esa historia viva está ahí esperando que vayamos a escucharlas. Álvaro, vosotros trabajáis con mayores, decías, el daño que se le puede hacer a una persona cuando ha recibido una visita 3 semanas seguidas y a la cuarta no van. Terrible. Y también, ¿cómo se les transforma la vida a esos mayores que de repente tienen esa atención y se sienten queridos? Pues porque, a ver, a las personas, y especialmente a las tan sensibles como estas, no basta con quererlos, tienen que sentir que los quieres. Cuando una persona que ha sentido el abandono empieza a sentir el cariño, todo renace. Llega una nueva primavera para ella. Se siente bien, se siente importante, empieza a tomar de nuevo sentido su vida, que es uno de los peores males de la sociedad. Hemos olvidado el sentido de la vida. Sí. Cuidado con eso, que la soledad es muy mala, pero el haber perdido el sentido de la vida no sabría yo decir si no es más grave aún. Entonces, todo eso es lo que ayuda a esa persona a renacer, a salir de su languidez y empezar a sentir la vida de nuevo, que no ha llegado al destino y que aún tiene cosas que aportar. Mientras que una persona tenga capacidad para rezar, tiene capacidad para hacer algo. Y eso lo tiene que saber. Se lo tenemos que decir. ¿Hay ya gente que ha mostrado interés en apuntarse? Sí. ¿Cómo va el plan? ¿Cuándo pensáis ponerlo en marcha más o menos? Pues esperamos, los primeros cursos los vamos a dar después de fiestas, en enero. Serán 2 pequeños cursos, 2 pequeñas charlas de 2 horas en 2 sábados consecutivos. Para poder que puedan, y a partir de ahí les daremos un destino a los voluntarios donde han de ir, ¿no? Les debemos dar una formación y un destino donde poder realizarlo. Y será a partir de enero. A partir de enero. El primero, presentación oficial, digámoslo así, más amplia, será este próximo sábado. Ya lo hemos hecho desde Lambón en algunas parroquias donde hemos anunciado que esto va a nacer. Ahora vamos a hacer una presentación más amplia y en enero los primeros cursos. Pues Álvaro Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acercado a ese proyecto. Que vaya fenomenal. Ya le invitamos cuando arranque el proyecto, cuando estemos ya en el año nuevo, a ver cómo va todo de bien. Pues encantado de venir a contaros. Gracias. Bueno, Rafael Murillo.